otro programa aquí en Somos Terapia. Hoy tenemos el gusto de presentar a Chiara Leoni, que va a hablarnos sobre un tema muy, muy importante, que es criar con confianza y cómo el asesoramiento en crianza puede ayudar. Entonces, con todo el gusto les presento a Chiara, psicóloga general sanitaria, psicoterapeuta infantojuvenil y familiar, especializada en el acompañamiento emocional de adultos, niños y adolescentes. Ella tiene una formación en terapia gestalt y psicoterapia humanista. Tiene un enfoque integrativo y utiliza también la terapia sistémica. También es psicóloga perinatal y instructora de yoga Kundalini, con más de 25 años de experiencia, y tiene un centro aquí en Barcelona donde ofrece muchos tipos de terapia y un enfoque muy integrativo, así como es ella. Así que con todo el gusto presento a Chiara Leoni. Chiara, ¿cómo estás? Hola, gracias, muchas gracias por invitarme aquí. Mucho Estamos muy gusto. contentos de tenerte y tenemos este súper tema hoy para hablar contigo. Pero antes de empezar, como, ¿no? Como tienes esta clínica y este lugar donde ofreces tantas cosas y sabemos que te pueden encontrar en nuestra página web, quisiéramos pero un poco que nos expliques tú de qué se trata este centro que tienes para que la gente te conozca. Es un centro que nace del sueño de compaginar el enfoque terapéutico tradicional de la psicoterapia, que yo históricamente soy psicoterapeuta infanto-juvenil y familiar, pero luego también de adultos, sobre todo por aspectos del trauma, pero mi pasión siempre ha sido la familia, la crianza y la terapia con los niños y con los adolescentes. Y entonces mi voluntad era la de crear un servicio que compaginara la demanda más tradicional con, por ejemplo, las terapias corporales. Un enfoque de yoga que fuera un poco terapéutico, ¿no? También yo he trabajado y trabajo con grupos de madres embarazadas, de chicas embarazadas y madres con bebés, Mm, con el tema del yoga preparto y posparto, los grupos de crianza y entonces y el yoga terapéutico, ¿no? La parte como cuando fusionamos la parte de la psicoterapia del trauma con el yoga, nos damos cuenta de que hay toda una parte por explorar, que es cómo se trabaja desde el yoga con la ansiedad, cómo se trabaja con lesiones, ¿no? Que no es el enfoque tradicional. Entonces, este era un poco mi sueño, unitamente al hecho de poder crear un espacio para los niños. mm. La sala de psicoterapia infantil, que es un poco como lo más bonito del centro, ¿no? Porque cuando trabajamos en psicoterapia con la play therapy, con la sound play, con técnicas que son como más humanistas, más de acompañamiento profundo, es importante el encuadre. Y entonces el Claro. niño lo atendemos en un entorno que luego les gusta también a muchos adultos, porque ahí vuelven a entrar en contacto con esta parte como del niño interior, ¿no? Mm. Entonces, hemos creado, la idea era crear como un pequeño rincón que también podría ser, pues, con que utiliza una psicopedagoga para hacer una observación del juego, ¿no? Un trabajo centrado en el juego simbólico. Claro, no, bueno, yo he estado ahí y quiero decir que es un lugar mágico que se siente esa energía que tú tienes, ese lugar que invita, ¿no? Que invita a familias, que invita a niños, que invita, ¿no? A adultos a estar ahí y creo que, ¿no? El venir esto de un sueño que tú tienes de crear algo integrativo, de crear algo que tenga, ¿no? Como diferentes caras que puedan, ¿no? Abordar, hacer un acompañamiento a las personas es algo grande. Y bueno, nos encantará escucharte el día de hoy con este tema tan importante. Y de igual manera, sabemos que, exacto, en www.somosterapia.es está tu perfil y ahí está tu página web donde podrían ver
todos los servicios que se ofrecen en este centro para los que estén interesados. Pero bueno, sin dar más rodeos, me gustaría como que empezáramos un poco a hablar de, ¿por qué crees que tantos padres buscan el apoyo en la crianza hoy en día? Porque hoy estamos muy solos en la crianza y cuando los psicoterapeutas infantiles o familiares hemos pasado por esto, ¿no? Cuando a nuestra vez hemos sido padres y madres, podemos empatizar un poquito más. La sociedad nos lo pone muy complicado, estamos muy aislados, la mayoría de nosotros no tiene un respaldo de la familia de origen, no Mm, tenemos vecindario, no es una situación de todos, pero de muchos sí. Y muy a menudo la familia de origen está, pero juzga o no, realmente no brinda ese apoyo incondicional. Entonces hoy son más las madres, sobre todo las madres, y luego los padres como un poco a remolque, ¿no? Que se dan cuenta de que no tienen una red, ni mm, familiar, ni social, o la tienen muy pobre, o la red les juzga y necesitan como encontrar un entorno seguro, un pequeño espacio como de validación. claro. Sí, creo que tocamos un tema muy importante que es esta soledad, y ¿no? En esta época que vivimos que también se exige mucho de nosotras, de nosotros, ¿no? En la que tenemos que dar tanto al trabajo, a nuestras propias cosas, a la de nuestros hijos, y no hay esta soledad, a veces nos falta este acompañamiento, esta unión, ¿no? Que es lo que tú comentas. Y entonces me lleva a preguntarte, ¿cuál sería como alguna de las señales en las que un padre o una madre tiene que fijarse para poder pedir ayuda? Em, hay señales que son como típicas, que por ejemplo son como intranquilidades. Es verdad que hay temas emocionales evolutivos, ¿no? Mm, Hay como miedos e inquietudes que son un poco también van acorde con la edad y son fases, pero cuando esta fase, por ejemplo, de miedo a las otras personas o miedo a la oscuridad o una pequeña fobia escolar, ¿no? Cuando el niño mm, empieza un ciclo escolar es normal que no se sienta a gusto, pero luego se queda encallado ahí. Normalmente es un poco la señal que algo necesita acompañamiento para desencallarse. Y vale, en la preadolescencia y adolescencia, lo que suele pasar es que algo que no se resolvió en una etapa anterior se vuelve a presentar y se une con las dinámicas típicas, ¿no? Es normal que un adolescente se enfade, plante ujú, cara, pero a veces es como muy extremado y el chico podemos entender que está sufriendo, ¿no? No es claro, simplemente el tomar distancia sano, sino que hay mucho enfado, muchas crisis. Entonces, un poco saber leer cuando es evolutivo y cuando se queda encallado, también a veces requiere al menos un pequeño asesoramiento, ¿no? Como poder hablar con un profesional para normalizarlo o poder acompañarlo. claro. Esto es que justo me pasó que, ¿no? Tengo una persona conocida que tiene un hijo de 10 años y comentaba que sabe que ya está en esta preadolescencia y que nota que hay momentos en los que siente que no los puede acompañar, pero que no sabe si está entre pido ayuda, no pido ayuda, ¿no? Y creo que hay muchos miedos, miedos como de adultos, como de padres, de pedir ayuda significa estar en un proceso súper largo, que significa que no puedo, significa que no sé, significa que tengo que leer 5 libros antes de ir a pedir ayuda, ¿no? No sé tú cómo encuentras tú este miedo que tienen más Eh, los padres de cuándo pedir la ayuda. sí, claro, es bastante típico, ¿no? Primero hay un tema que como adultos, cuando pedimos ayuda, somos responsables de nosotros mismos, Mm,
pero cuando pedimos ayuda para nuestros hijos nos sentimos culpables. Ujú, Es como que hay en el pedir ayuda también tenemos un poco la fantasía que a lo mejor no lo hemos hecho bien, que el profesional nos juzgue, ¿no? Y también es cierto que hay profesionales que juzgan. Yo me formé con una red que se llama Red Apego Seguro, mm, donde un poco el mensaje es, aquí es un lugar seguro donde el profesional no juzga, que luego somos humanos y podemos juzgar, pero que nos estamos constantemente revisando este grupo de profesionales para poder brindar un apoyo que sea sin juicio, ¿no? Porque la idea no es decir al padre, a la madre que lo han hecho mal, sino a ver qué podemos hacer para superar los escollos que la mayoría de las veces no es por culpa de los padres, es ujú, por una serie de factores y no hablamos de culpa, ¿no? Podemos hablar de responsabilidad, pero la culpa es inútil, es como un estorbo para todos nosotros. Entonces, a veces hay esta inquietud y luego es cierto que la psicoterapia infantil requiere mucha inversión, mm, porque es, claro, montar un dispositivo donde tenemos que encajar, claro, el adulto va, pero el niño necesita que la familia se comprometa, que encuentre el tiempo, que organice los desplazamientos, ¿no? Y puede ser a veces que la familia se agobia, ¿no? Que dice, yo es que esto nos supera. Entonces yo siempre lo que he propuesto por esto creé un poco este servicio de asesoría de crianza, ujú, porque va un poco en la dirección de que cualquiera que tenga dudas sobre la crianza, ¿no? De un niño de cualquier edad, desde recién nacido hasta los 18 años, podamos tener una sesión profunda para poder explorar la historia del niño, la historia de la familia, el problema, la historia del problema, ¿no? Y a veces en esta única sesión o con alguna sesión más de seguimiento que se hace por lo general solo con los padres, no hace falta meter al niño ahí, ujú, muchos temas se desencallan. Primero que la familia puede resolver sus dudas. Por ejemplo, normalizar un comportamiento. Puede irse con unas indicaciones sobre qué observar y luego en un segundo momento podemos ir a la terapia. Hay ujú, casos que a lo mejor yo puedo sugerir, vale, efectivamente haría falta trabajar en un espacio como más individual, pero cuando no se puede, porque hay situaciones donde no es posible, seguir trabajando de manera indirecta solo con los padres, igualmente es muy resolutivo, mm, que siempre yo lo he presentado como alternativa. Me encanta la psicoterapia infantil, cuando la puedo hacer es muy resolutiva, pero también la fórmula más como de asesoría indirecta con los padres, me he encontrado con familias que han dicho, hemos notado un cambio tremendo en a lo mejor, un mes, solo vale. haciendo 2 sesiones, como seguimientos quincenales o incluso mensuales, mucho Trabajando ellos, cambio. Un cambio también en el niño, claro. porque cuando el tema es que cuando el adulto se trabaja Sí, él mismo, nuestros hijos, sobre todo cuando son pequeños, cuando tienen menos de 12 años, es como que, un cambio en el adulto se refleja en un cambio en el niño. Cuando el niño es más grande es diferente, no es tan, digamos, efectivo tal como en el niño más pequeño, pero igualmente los padres a veces dicen, hemos visto cosas, hemos entendido cosas que antes nos preocupaban y las hemos redimensionado, porque en el día a día los padres no tienen este apoyo profesional. Pueden leer algún libro que muy a menudo son opiniones ujú, personales, no son opiniones, no son como datos reales, ¿no? Científicos. O pueden tener
los consejos que el entorno buenamente da, pero que al final no. Claro, y es como no es lo que pasa en terapia, que es como dirigimos, ¿no? Conocemos, que decías, ¿no? Esta parte de entender de dónde viene para poder guiarlos desde esta parte de responsabilidad que les corresponde, pero me encanta lo que dices porque también, ¿no? Tenemos un ideal de cómo a veces queremos hacer una terapia, pero como bien tú comentas, hay muchas otras variables que cada familia y cada persona tiene. Y yo quiero invitar a la gente que a veces no va por algún miedo, que si tú llegas a una terapia donde hay esta aceptación que tú comentabas antes, se trata también de hacer que las cosas funcionen con la situación que está viviendo esa familia y que nosotros también como terapeutas quisiéramos a lo mejor que vengan una vez a la semana o que la familia se involucre y a veces hay estas variables que no controlamos y yo creo que invitar a la gente que se dé cuenta que se puede hacer de otra manera, que es mejor que no hacer nada, ¿no? Sí, Ayuda a hacer también este acompañamiento a como se puede en ciertos grados, y que ya eso a veces es mucho, ¿no? Que es lo que tú sí. nos estabas diciendo. Claro, la terapia tendría siempre que ser un poco a la carta, ¿no? Hay Sí. situaciones donde la demanda es tan profunda que, que lo que vamos a decir es, esto no se puede abordar así, ¿no? Necesitamos Mm, como un encuadre muy profundo, pero es verdad que la terapia infantil, por lo general, cuando es un tema emocional, es muchísimo más breve y como que el niño tiene otro ritmo, ¿no? Tiene otro exacto. tempo. Así como a veces dan saltos en el desarrollo, en terapia pasa lo mismo. A lo mejor con un mes de terapia un niño desbloquea mucho y con las asesorías de crianza, con los padres también. Ujú. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál dirías que es uno de los errores que más cometen los padres sin darse cuenta? Un poco lo que cometemos todos, ¿no? Porque cuando hablamos de padres y madres, a mí me gusta meternos también los adultos, ¿no? También los profesionales, toda la sociedad, los educadores, ¿no? Un poco el error que hacemos es el adultocentrismo, en interpretar la conducta y también la emocionalidad del niño y del adolescente también como si fuera un pequeño adulto. Mm, Y entonces a lo mejor exigirnos, o sea, lo primero es bajar un poco el listón, ¿no? Como problematizar conductas que en realidad son normales para la edad. A veces hay problemas, pero igualmente así, cuando vamos a trabajar con el problema de salud mental o con el problema emocional de la criatura, tiene que haber este momento de lo vamos a entender y muy a menudo un poco somos violentos, ¿no? Pero a mí no me gusta echar la culpa a los padres, sino explicar que los padres simplemente aplican el mandato de la sociedad, que a mm. lo mejor esta visión que tienen adultocentrista les viene del pediatra, les viene del colegio, ¿no? Es como todo un sistema que no facilita que podamos ver al niño con los ojos como objetivo, ¿no? Con una objetividad y verlo como persona. ¿Nos puedes dar un ejemplo? Porque yo creo que la gente a lo mejor le sirve para sentirlo y entender lo que tú estás diciendo, como, ¿cuál sería qué es lo que pensaría, por ejemplo, una mamá, un papá, que haría ver así al niño? Como, ¿qué ejemplo podrías darnos? Un ejemplo típico es el niño ha entrado a guardería y la mamá, por ejemplo, a veces está desesperada porque el niño no consigue relajarse, ¿no? Y Mm, entonces, a nivel general, hay esta visión de que si el niño está bien, si está bien cuidado, si entra a guardería, está la mar de bien. En realidad, el desarrollo normal es que un niño que entra a guardería y protesta, es un niño sano, porque normalmente, claro, cuando entran los niños a guardería son bebés. mm. Tenemos como un montaje social que no va acorde con el desarrollo infantil.
una cosa es un niño de 2 años o de 3 y una cosa es un bebé de 6 meses, ¿no? Cuando van a guardería, precisamente están en la fase de que temen a la persona extraña, Mm, porque están fusionales con la mamá. Entonces, un poco esta reacción, que la mayoría de las veces tampoco es extremada, ¿no? Es como que hay que darle la vuelta, hay que decir a la mamá, en realidad lo has hecho bien, porque si el niño al final más o menos está, luego se calma, ¿no? Y puede apegarse también a la cuidadora, quiere decir que tiene una base segura, pero que sepas que si tu niño llora, cuando lo dejas a la guardería es normal, no lo has hecho mal, ¿no? Porque ahí se desencadena todo el tema, entonces no es normal, entonces seguramente yo lo he arropado demasiado, ¿no? Esto hubiera tenido que separarme de él mucho antes y mm, luego como esta muchas más cosas. Otro ejemplo es, por ejemplo, el niño más grande que creemos que tiene un problema de relación porque no comparte los juegos. Lo que pasa es que a los 3 4 años está el niño aún en una fase bastante, eh, previa al sí, saber relacionarse. Un niño de 6 8 años sí, pero un niño de 3 4 que está en la fase egoísta, ujú. que es normal y saludable. Juega solo, no comparte mucho, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que, precisamente en la consulta de psicoterapia infantil o de crianza, a veces tenemos que normalizar. Claro, y, creo que con esto que estás compartiendo es que a veces no saber, ¿no?, que esto es lo esperado, crea estas expectativas que estabas comentando, y el saber que esto es lo que puedo esperar de mi hijo, o esto es lo no me gusta la palabra a mí normal, sino que va de acuerdo a su desarrollo, nos permiten, como adultos, como padres, poder acompañarlo desde otra manera. Si viene desde este juicio, Sí, desde esta expectativa adulta que tú decías, entonces ya viene con una reacción. Pero si yo logro entender lo que, ¿no? Esto es lo que pasa y, lo puedo acompañar así, cambia totalmente esa perspectiva. sí. Y Claro. los padres en este caso aprovechan el acompañamiento terapéutico o de Ujú, crianza para reforzarse, porque no es fácil, ¿no? Muchas veces el entorno lo tiene en contra. Entonces, es claro. importante como que tengan ellos como un nido, ¿no? Como un espacio de, vale, sabemos que aquí podemos hablar de lo que está pasando en casa sin que la persona, este profesional, nos Juzgue. crucifique. Sí, exacto, eso es importante, ¿no? Todos los que somos padres sabemos que no hay un manual y y hacemos lo que vamos pudiendo. Entonces, muy importante esta aceptación, ¿no? Y el sentirnos cómodos, el sentir que podemos ser transparentes para que haya este crecimiento. Entonces, coméntanos un poco, ¿cómo es el proceso de cuando alguien llega, ¿no? Y se llega a tu centro y busca esta asesoría, ¿cómo es el proceso? Para que un poco lo tengan en mente. Sí, normalmente io hago un primer contacto, che puede ser breve, en presencia, puede ser online, puede ser telefónico, como un primer contacto sin compromiso de una media hora o menos, porque a veces hay pocas dudas, donde recojo la demanda, ¿no? Donde me explican lo que están buscando y yo quito en cuadro cómo trabajamos aquí, porque yo no estoy sola, tengo más colaboradores y entonces según la demanda puedo orientar a un profesional o a otro o a mí misma, ¿no? Entonces, explicar un poco en este primer contacto cuál es la manera de trabajar según lo que ellos piden y luego si la persona o la familia quiere empezar el proceso proponer esta primera sesión, que en el caso, por ejemplo, de la asesoría de crianza, yo necesito hacer una sesión de hora y media Mm, y les explico por qué. Mientras que en el caso de la psicoterapia infanto-juvenil no lo necesito tanto porque normalmente si vamos a hacer una psicoterapia hago la primera sesión con los padres y luego veo al niño
varias veces y luego vuelvo a hablar con los padres. Entonces, si me faltan datos, luego integro, ¿no? La anamnesis. Cuando es una asesoría de crianza, es importantísimo en la primera sesión recogerlo todo bien, el genogramma, la historia familiar, toda la historia perinatal, partiendo del embarazo, parto, posparto, del desarrollo del niño. Ajá. Y normalmente los padres necesitan irse con alguna pauta. O sea, normalmente lo que piden es, aunque saben que luego pueden volver, pero necesitan irse con un algo, ¿no? Algo Entonces se yo llevan. normalmente eh, puedo ya, por ejemplo, decir, vale, os enviaré un documento para donde os explico que tenéis que observar en los siguientes 15 días para que luego nos volvamos a encontrar o para que me lo enviéis por correo, ¿no? No tengo un encuadre rígido. O a lo mejor algunas pautas que ya pueden aplicar, ¿no? Según lo que me han explicado, yo puedo decir, vale, podéis probar con esto este mes para ver Ujú. cómo os funciona. Tiene que ser algo pequeño, no podemos en la primera sesión pretender cambiar toda la dinámica, pero sí que hay cositas que los padres valoran Ujú. porque normalmente dicen, vale, yo efectivamente aplicamos esto que al final era un juego, por ejemplo, y que lo vivimos como un juego y ha cambiado muchísimo la dinámica. O a lo mejor no funcionó y entonces vamos a probar otra estrategia. Entonces yo sí que digo que es súper importante hora y media para poder tener el tiempo, la comodidad, ¿no? De poder explorar, recoger todos los datos y luego cerrar con algo como para dar trabajo en casa, ¿no? Claro. Y normalmente a lo mejor nos volvemos a ver en 15 días o en un mes, pero es cierto que hay muchas familias que no vuelven después de la primera sesión porque aplican determinadas pautas y me comunican que o hablar conmigo les ha despejado Mm, las dudas y lo han visto ujú, diferente y han visto que el problema no existe, mm, o que han aplicado determinada pauta y que el problema ya no existe. Y mm, esto me ha pasado muchas veces. O a mira, lo mejor vuelven, pero hacemos un seguimiento, por ejemplo, mensual de 1, 2, 3 meses y se resuelve mucho. Y entonces las sesiones siguientes son de 1 hora, porque solo es el tema de la primera sesión, que es, en el caso de la psicología del desarrollo, claro, súper importante, porque a veces se pasan por alto cosas la que yo historia. siempre digo, si no sé qué le ha pasado a este niño en el parto, no me atrevo a dar indicaciones Mm, sobre determinadas pautas porque puedo como tocar cosas que a lo mejor hago peor de lo que haría, ¿no? Entonces, para mí es súper importante. Y en la mm, psicoterapia infantil y adolescentes también, pero es cierto que es un trabajo más como continuado y donde igualmente yo veo bastante a los padres. Veo al niño, pero luego hago sesiones periódicas con los padres para devolverles cosas y también para saber que ven ellos, ¿no? A la par que el chico hace su proceso y trabaja sus temas, ¿qué pasa en casa, no? ¿Cómo lo claro. ven? ¿Qué cambios han habido? Entonces, ¿no? Entonces, el primer contacto es contigo, que es gratuito, donde les explicas, ¿no? En general cómo trabajas, y después tienen esta primera sesión de 1 hora y media, donde ya se llevan algo, y en base a lo que tú veas y a las recomendaciones que tengas, ¿no? Hay unas semanas entre esa sesión y la siguiente, pero igual pueden estar en contacto contigo para cualquier, creo que esto de que se lleven algo desde el principio puede atraerle a muchos padres, porque a veces sienten que esta primera sesión es mucho de dar información, y el llevarse algo es algo tan importante, para hace mucha diferencia en los procesos. Así que es Mm. importante que lo estás recalcando. ¿Puedes hoy compartirnos alguna estrategia, algo simple para que los padres que nos están escuchando, las madres que nos están escuchando, puedan aplicar hoy mismo algo con sus hijos?
Hay una estrategia que es bastante clásica, ¿no? Pero es la que nos cuesta más a las madres y a los padres, que es encontrar el tiempo en todo el día para sentarse, por ejemplo, 10 minutos enfrente de un niño. Esto con los adolescentes también, en plan más de charla, es en plan sentarse en el suelo sin pretensión de nada. O sea, porque muchos padres dicen, pero yo lo hago, pero no es para hacer los deberes, para prepararle merienda, para preguntarle qué tal, simplemente es me siento delante del niño Ujú, y no digo nada. Y a ver qué pasa, ¿no? Si él me pregunta algo, si me propone un juego, que es un poco la actitud que utilizamos en psicoterapia infantil cuando no conocemos a un niño, ¿no? mm, Con actitud abierta para ver qué pasa, porque muy a menudo, como estamos con la prisa y siempre cosas que hacer y a lo mejor lo buscamos para llevarlo a la extraescolar y luego tenemos que ir al médico y luego pues los deberes, ¿no? Y tiene que bañarse. Muy a menudo somos demandantes, pero no tenemos casi nunca un momento así como de, mm. como si lo viéramos por primera vez, ¿no? Y entonces, es como una estrategia que a veces también rompe un poco los conflictos. Me encanta, es como dar espacio a algo, porque sí, como dices, los padres, ¿no? Estamos en este constante guía, ¿no? Como guía de, vamos, vístete, vamos aquí, vamos allá, ya hiciste, ¿no? Preguntamos, guiamos, decimos, y eso, yo lo voy a probar también. Creo que es algo interesante, de a ver, ¿no? ¿Qué pasa con este espacio? Nos podemos sorprender. Y es como adultos darnos ese espacio, ¿no? También encontrarlo para, para Para ver qué pasa. desconectar, sí. Claro, que eso también, eso es otra pregunta que te quiero hacer. ¿Tienes así algo que pudieras compartir, en cuanto a toda esta locura con la que vivimos, todo este tipo de vida ahorita tan rápido, de cómo qué podremos hacer como padres, como madres, para encontrar un poco más de equilibrio? Mm. Como padres y madres, claro, lo que nos rodea es que al final nos invita a correr, ¿no? Y desafortunadamente a nuestros hijos también. Es como que estamos como todos metidos en la rueda, pero la estrategia, un poco lo que nos puede ayudar a nivel como más interno es estar en la actitud de bajar expectativas. Mm, Porque a veces sí, estamos metidos en la rueda, pero nos metemos más y más y más porque siempre queremos más, ¿no? Por ejemplo, el niño hace extraescolares, pero también tiene que hacer el inglés, también tiene que hacer repaso y también tiene que hacer 3 deportes. Y esto lo aplicamos a nosotros y a cascada lo aplicamos a nuestros hijos. Y entonces es como que yo para ser buena madre tengo que mi hijo aprenda el inglés, ¿no? Y que a los 6 mm, años hable inglés. A lo mejor puede ser que necesitemos nosotros como adultos rebajar un poco expectativas mm, y no angustiarnos y también es muy importante conocer, ¿no? Aprender sobre neurodesarrollo infantil, hablar con expertos de verdad que no están pasando opiniones personales sesgadas, sino que realmente hayan estudiado el desarrollo fisiológico ujú, infantil, porque claro, el niño en realidad tiene constantemente ocasiones, no es que si no aprende inglés a los 6 años ya no aprenderá más inglés. Así como si no ha resuelto un problema a los 6 años, es que la ventaja del niño es la plasticidad y más adelante puede mejorar cosas, puede resolver problemas que aparentemente ahora son insurmontables, ¿no? Entonces, por una parte, trabajar las expectativas y ujú, por otra, informarnos mm. y buscar fuentes de información,
seguras. confiable, Y seguro. hablar con otros padres y madres, súper importante los grupos de crianza, Mm, ¿no? O poder compartir con iguales las eso. inquietudes. Eso ayuda mucho, esa soledad que comentabas al principio. Y dijiste otra cosa muy importante que la has repetido un par de veces y me gustó mucho, que es que muchos libros y muchas cosas son opiniones, que no tenemos que creerle a no tomar una opinión de alguien como nuestra verdad, sino que, ¿no? A través de, creo que lo que estás diciendo igual ahora de investigar, de aprender en cuanto, ¿no? Al crecimiento fisiológico, la evolución natural, esto es algo, ¿no? Que está pasando y luego encontrar a alguien con quien podemos explorar cuáles son esas herramientas adecuadas para mi hijo, para nuestra familia, ¿no? Para como nosotros como adultos, ¿no? A veces el leer tantas opiniones nos confunde más que nos ayuda. Sí, es difícil seleccionar, Sí. pero nos podemos guiar, ¿no? Normalmente los profesionales que trabajamos en este ámbito sí que tenemos una bibliografía que Ujú. podemos un mínimo decir por aquí sí, por aquí no, y normalmente el libro tiene que tener una bibliografía científica, o sea, que Ujú. algo que viene de estudios reales, ¿no? Porque Exacto. muchos opinionistas hoy, muchos profesionales tampoco la mayoría de las veces son profesionales de esto, ¿no? A veces se reciclan y también cuando son profesionales es verdad que muchas veces no tienen la experiencia de la atención directa, ¿no? Y tampoco se inspiran en estudios que normalmente son estudios antropológicos, porque al final Sí. el desarrollo normal del ser humano es un tema de antropología, ¿no? No podemos poner el niño en un laboratorio. Lo que tenemos que hacer es estudiar el hombre en su entorno natural, en todo el mundo, ¿no? Y entonces hay datos generales de cómo es el desarrollo en todo el mundo. Evidentemente los tenemos que adaptar a nuestro contexto, pero nos guían bastante, ¿no? Sobre, y también para explicar por qué a lo mejor nuestros niños se portan de cierta manera, ¿no? Como, bueno, partir de la idea de que estamos en un entorno artificial, entonces bajar el listón, no podemos esperarnos determinadas cosas porque ya el ritmo del desarrollo lo hemos forzado un poco, ¿no? Esto también desculpabiliza, no lo tenemos que vivir como, guau, todo es perdido, ¿no? No, lo tenemos que vivir como que los niños son resilientes y tenemos que entender que a lo mejor determinado problema viene del entorno social Mm. y encontrar la manera de ajustar, ¿no? Cómo los podemos un poco acompañar con los límites que tenemos. Exacto. Eso es algo muy importante, ¿no? El guiarnos sobre estas bases, estos estudios, que son lo que nos da esta seguridad, ¿no? A los terapeutas para poder dar ese acompañamiento, pero que también puede dárselos a los padres. Y bueno, te comento, Kiara, que en cada uno de estos programas hacemos un tipo de juego para que la gente nos pueda conocer, para que la gente pueda participar. Y con tantas cosas interesantes que nos has compartido hoy, esto será un poquito más personal. Kiara se va a enterar ahora junto con ustedes de cuál es la dinámica, como en todos nuestros programas. Y lo que vamos a hacer es un juego que se llama Mi peor experiencia en la crianza. Entonces, me gustaría que las 2 compartamos en un corto, ¿no? Que no más de un minuto, una de tus experiencias más difíciles, en tu crianza, propia. Y bueno, yo también compartiré la mía, y después podemos leer en comentarios si la gente se identificó, más con alguna, con la otra, ¿no? Yo creo que habrá mucha gente que así como nos pasan cosas a nosotros, les pasa a cada uno lo suyo, ¿y qué te parece? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, sí. ¿quieres empezar tú? Te dejo empezar Sí, con la tuya. a ver, tendría que hacer mente local, ¿no? Porque son muchos Claro. años y son tantas fases de desarrollo, pero claro, yo como tengo tres,
cada uno es diferente y la más difícil ha sido la mediana. Mm, Ha sido una niña siempre como más demandante, siempre como retadora, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, fue una situación donde yo estaba, bueno, tenía la mayor que hacía un deporte, que ujú, estaba metida en el tema, tenemos que llevarlo a extraescolares, ¿no? Y la otra que iba a remolque, que, mm, tenía las que llamamos rabietas, ujú, constantemente, empalmando rabietas una detrás de otra, una detrás de otra. Y entonces recuerdo en este sitio donde la grande hacía un arte marcial, me parece Mugendo, algo así, donde la niña estaba completamente desregulada mm, y el entrenador no entendía qué estaba pasando, porque visto desde fuera podría parecer, esta niña la están maltratando, mm, vete a saber qué le ha pasado, ¿no? Entonces, como un estado de desregulación y que yo no conseguía calmarla de ninguna manera, que mm, luego le tuve que decir, bueno, mira, ella es así, y la cogí y la llevé mm, fuera, ¿no? Para que se pudiera calmar, pero de episodios así podría mm, contar miles, porque aparentemente, efectivamente, la niña no tenía nada. O sea que aparentemente y en la verdad, la niña siempre ha sido una niña sana. Lo que pasa es que tenía como estos momentos de desregulación del sistema ujú, nervioso que los demás se asustaban. Y entonces y recuerdo ese día en este gimnasio como un ejemplo de que yo me ponía más nerviosa yo, casi porque se ponía nervioso el otro chico. mm. Claro, es que cuando nos pasan esas cosas en público, yo creo que habrá mucha gente que lo escuche y diga, no, una cosa es en casa, pero en público hay esa presión aparte de cómo lo están viendo el otro, cómo estoy siendo juzgada, ¿no? Como entran otros elementos que lo hacen un poco más complicado aún. Bueno, Mm, el mío es un poco diferente, en cuanto a edad, ¿no? Yo también soy mamá de 3, pero algo, así que me viene, es un momento en que mis hijas, que son gemelas, eran muy pequeñas y, no me acuerdo, alguna se enfermó y necesitaba ir al pediatra, pero no tenía el carrito y mi esposo no estaba yo sola con ellas 2 y tenía yo que llegar en un taxi con las 2 a la cita del pediatra. Y no sé, a lo mejor hay gente que piense: "No, pero es fa", no, porque tenía que llevar mis cosas, abrir la puerta del taxi, subirme a un taxi con 2 bebés cargando, es imposible como moverte cargando 2 bebés que no pueden sostener su cabeza, que no pueden. Entonces, me acuerdo que esa fue la primera vez, ya había tenido yo otro hijo, entonces tenía un poco de práctica en algunas cosas, pero lo que no uso mucho con él es como un tipo así como de rebozo, ¿no? Como para cargarlas. Pero bueno, una cosa es llevar a uno y otra cosa es llevar a 2. Y me acuerdo que en mm, ese momento lo que se me ocurrió era intentar poner, ¿no? Esta manta de una forma que detuviera a las 2 porque yo lo que necesitaba era como movilidad en mis manos para cerrar la puerta de mi casa. Y bueno, me acuerdo como ese momento frustración, como mm. de sentir como mucha responsabilidad, de ser uno, y a veces inclusive con un solo hijo sentimos eso, ¿no? Como que, ¿cómo vamos a poder con esto? Pero bueno, esa es mi experiencia de crianza. Que yo creo que es bastante típica de muchas madres, ¿no? Por este tema de la soledad. Claro, cuando son 2 eh, eh, hay un tema real, ¿no? Cuando son 2 todo se multiplica por 2 y todo es aún más complejo, pero esto nos tiene que hacer reflexionar sobre que el problema casi siempre es la falta de apoyo Mm, y que no estamos en una sociedad baby friendly, ¿no? Por lo general, no hay, una mm, mentalidad de a ver si qué podemos pensar para facilitar la vida, porque muchas madres también están solas. Hoy hay claro. muchas familias monomarentales, entonces Sí,
no hay mucha empatía, ¿no? En general por parte de la sociedad. No, claro. Entonces, para terminar, Kiara, quiero preguntarte, si solo pudieras darnos un consejo a los padres, a las madres que te escuchan hoy, ¿cuál sería? Yo iría en lo más básico que es ser, como decir, buenos con vosotros mismos y vosotras mismas, o sea, que no intentar no automachacaros, porque este también es un problema muy importante, ¿no? Sobre todo las madres, los padres un poco menos por un tema cultural, pero sobre todo las madres se automachacan mucho, ¿no? Porque lo he hecho mal, porque se me ha escapado esto, porque ese día lo gestioné fatal y tenemos que pensar que solo por cuestionarnos quiere decir que estamos en el buen camino, ¿no? Entonces, intentar partir de la idea de que el entorno nos lo pone extremadamente difícil y que si a veces nos equivocamos todos. Lo importante es pequeños gestos para recuperar lo que hemos podido hacer, digamos, a mí no me gusta decir mal, pero con menos contacto, ¿no? Por Ujú. ejemplo, me he enfadado con el niño, le he chillado, puede pasar, porque no lo tenemos fácil, pero siempre luego puede haber el momento, ¿no? Como de compensar. Entonces, ser como indulgentes con ellos mismos, con ellas mismas y poner el foco en el tema del compensar, Exacto, es como sí, o lo que se trabaja en psicoterapia infantil y en asesoría de crianza, como mm, acompañar los padres y las madres para que puedan. claro. Claro, ¿no? Esta autocompasión es lo que estás Sí, compartiéndonos ahora, que es que sin ella, si nos quedamos en la culpa, lo decías muy bien tú al principio, es como nos quedamos en un bucle negativo, ¿no? Donde no hay salida realmente de eso. Y esta autocompasión nos permite al menos, ¿no? O ya sea esa compensación de la que tú hablas, o esa reflexión, o esa responsabilidad que también comentaste hoy. Pues yo te quiero agradecer mucho porque yo me llevo muchas cosas personalmente, me llevo muchas cosas profesionalmente de haberte escuchado. Nos encantó tenerte en este programa. Vamos a subir alguna foto sobre tu centro porque queremos que vean este espacio que describiste al inicio, entonces la podrán ver aquí mismo. Y bueno, que recuerden que Somos Terapia es un directorio donde hay diferentes tipos de terapeutas porque intentamos hacer eso mismo que hace Kiara en su centro de una forma, ¿no? Online, donde la gente lo puede encontrar, estos diferentes terapeutas que trabajen de forma integrativa para la gente que está buscando bienestar emocional para ellos mismos, para seres queridos, para sus hijos. Pueden encontrar todo el perfil de Kiara y de su centro en nuestra página web. Pueden seguirnos en este canal de YouTube para seguir viendo otras entrevistas muy interesantes con más terapeutas y pueden encontrarnos en las redes como somos punto terapia. Así que, Kiara, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo esto hoy con nosotros. gracias.